Nos ponemos en tus manos en esta tarde para encomendarte el trabajo que realizamos, para pedirte que, iluminados por la luz de tu Santo Espíritu, siguiendo los caminos que en Cristo nos has mostrado, contemplemos los misterios de nuestra fe con la intención de anhelar, de desear nuestra salvación. Bendice el esfuerzo que hacemos, que tengamos frutos buenos de ello y que todos esos frutos sean en provecho de las personas que especialmente se encuentran en nuestro alrededor. También te ofrecemos este esfuerzo que hacemos por quienes más necesitan de ti. Escúchalos en su plegaria y en su oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos a comenzar preguntando por si hay dudas de lo que vimos la semana pasada, esta parte que vimos el juicio particular. Y que mencionábamos cómo ya incluso salieron algunos temas, algunos elementos de lo que pues vamos justamente a ver el día de hoy y que tiene que ver justamente con el tema de la purificación, de lo que llamamos normalmente el purgatorio. Entonces, acerca de lo que vimos la semana pasada, esta partecita del juicio particular, si hubiese alguna pregunta para que la pudiésemos expresar y avanzar en nuestro caminar. Creo que no, creo que estamos ahí a mano. Entonces, vamos a compartir la pantalla para poder entonces dar pauta a esto que tenemos para el día de hoy. Ok. Bueno, pues estamos hablando entonces ya de este apartado de nuestra materia y que les decía es quizás de los más interesantes que nosotros tenemos y que es en razón de lo que llamamos pues el purgatorio. El nombre mm, más adecuado acá para nosotros, como lo presentamos en el programa, es la purificación más allá de esta tierra, ¿no? La purificación ultraterrena. Y es acá donde, bueno, pues tenemos esa oportunidad de hablar de estos temas que, como hemos ido viendo ya en algunos momentos, a veces resultan como escabrosos, como que, híjola, como que esto, como que aquello, pero que realmente a la hora de ir comprendiendo lo que vamos viendo, pues tenemos que ir quitando también esa especie de mitos que a veces se van dando. Lo que tenemos como punto de partida es entonces que el ser humano en algún momento se enfrenta a esta parte de lo que llamamos la muerte física y hasta donde hemos visto nosotros, en ese punto viene un juicio y este juicio es de carácter individual, ¿sí? En el juicio nosotros seremos juzgados, hemos avisado un poco de ello, en el amor. Y cuando entonces este amor está como debe estar, pues esto se lleva al cielo. Cuando el amor está totalmente fuera de su sitio, entonces esto lo llevamos al infierno. Pensemos un poco de esta manera. El cielo es una comunión, podamos decirlo así, perfecta. ¿Por qué? Por el amor. Entonces aquí está el amor al 100%. Del otro lado, cuando hablamos nosotros del infierno, aquí es totalmente lo contrario. Es un aislamiento y podemos decir nosotros de carácter absoluto. Y hacer un aislamiento absoluto, hacer la no comunión, entonces, si hablamos justamente del amor, aquí está al 0%. O sea, sin amor, no hay amor. Esos serían como los puntos que nosotros podemos afirmar. Pero de manera intermedia, en este juicio, puede resultar que entonces estemos necesitados de purificar, vamos a decir así, el corazón.
¿Por qué? Porque el amor está del 1% al 99%. Ya con que haya un 1% de amor, eso significa que está haciendo falta purificar. Significa que está haciendo falta que tengamos nosotros esta realidad de asumirla. Entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a ubicar el día de hoy. Sí. Ahora, eso ya es en el momento del juicio. Pero ¿por qué vamos a dar allá? Vamos a analizar qué sucede cuando el ser humano todavía está en esta vida terrena. En la vida terrena, el Señor lo que nos ha pedido, lo que Él busca, quiere de nosotros, es que amemos, ¿no? Ahí es donde está justamente su mandamiento. En las palabras de San Agustín, sabemos que se dice, bueno, ama y haz lo que quieras. Entonces, toda nuestra conducta, vamos a ponerlo mejor como lo decimos en el acto penitencial. Todas nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, pues deben estar justamente llenas de este amor. Esto implica incluso que no haya omisiones. Y entonces nosotros, cuando en este mundo nos falta amor, esta falta de amor es lo que llamamos el pecado. Y el pecado tiene dos elementos. El pecado tiene la mala acción, la culpa y la pena. Ponemos el ejemplo que hemos mencionado. Está un vidrio roto. Este vidrio roto, pues pido perdón a la vecina. Y esta mujer, pues, podrá decirme, te perdono, pero hay que pagar el vidrio. En este pagar el vidrio es donde conocemos la pena. Entonces, la culpa es la que se quita con el perdón, pero la pena del daño que hemos causado, aquí estamos teniendo que reparar el daño. ¿Cómo reparamos el daño? Pues depende del tipo de falta de amor. Si mi falta de amor fueron con palabras, puedo ir con la persona a que le he faltado, a quien le he faltado, y pedirle perdón. El expresar mis palabras de perdón, de súplica de perdón, el abajarme, el hacerlo con una sinceridad, bueno, resulta que no solamente le dije de cosas, sino que hablé mal de esa persona con los demás. Bueno, pues repara el daño, paga los vidrios rotos. ¿Cómo? Ve con la persona con la que hablaste mal de esta persona para que le devuelva su buena fama. Y sin embargo, hoy nos vamos a dar cuenta que empiezan las complicaciones. Acá podemos tener nosotros, por ejemplo, esta historia de San Felipe Neri. San Felipe Neri cuenta la biografía de una mujer que era muy chismosa. Y va y le dice al santo, ¿sabe qué? Pues que he pecado yo mucho, he echado chisme y bueno, el santo le da ya sus consejos, pero la penitencia que le pone es muy curiosa. Va a ir a su casa por una gallina, le dice el santo, y en el camino tiene que ir desplumando la gallina, ¿sí?
A la mujer esto pues se le hace así como que raro, o sea, dice que se fumó, ¿no? Y ya una vez que llega con el santo le dice, bueno, pues aquí está la gallina, fui a mi casa, agarré la gallina como me dijo, la fui desplomando en el camino. Ah, sale pues. Ahora la segunda parte es que vaya usted a recoger las plumas que le fue quitando a la gallina allá en la calle. Y entonces la mujer le dice, es que esto no se puede, es imposible, ya se la llevó el viento, ya. Y el santo le invita ahí a reflexionar. Pues eso es lo que sucede cuando uno está difamando a alguien. Esas palabras nuestras son como esas plumas que ya volaron, ya se regaron. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo hay daños que no son tan fáciles de reparar, ¿eh? Yo podría decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? Hace rato estuve chismeando contigo de la chona y te dije y esto. Pero esta con la que yo chismeé ya le dijo a quién sabe quién, y ya, o sea, esto ya se hizo toda una historia. Y ahí es donde nos damos cuenta de cómo la pena de los actos, de los pecados, se va haciendo este vuelo. Hay penas, hay vidrios rotos, vamos a esta palabra, que pues a lo mejor son unas imposibles totalmente de recuperarse, no sé, un asesinato. ¿Cómo reparar el vidrio? El abuso de una persona, ¿no? Entonces, puede ser que yo me confiese, pero además del sacramento de la reconciliación, nosotros estamos teniendo esto pendiente. Y aquí es donde entonces, por ejemplo, veíamos ya la vez pasada, entra esa oportunidad de lo que llamamos las indulgencias. ¿Cómo la iglesia hace esto? Ah, pues ¿por qué lo hace? Porque es quien el Señor le ha encomendado el tesoro de su gracia. Entonces, la iglesia juzga oportuno, juzga conveniente ese tipo de prácticas en las cuales yo estoy ofreciendo esta buena acción para que entonces la persona que está purificándose, pues pueda en ese sentido reparar esas penas. Ahora, dense cuenta de este detalle. Estamos reparando penas, ¿sí? Entonces, la reparación de penas, voy a ponerle acá de vidrios, sí, significa que debo reparar faltas de amor. Cuando me falta el amor, ¿cómo se repara el amor, no? Entonces, aquí es donde nosotros hoy vamos a jugar. Aquí, sí. Vamos a verlo desde esta óptica. ¿Cómo reparar el amor? ¿Sí? O cómo, vamos a ponerlo así, purificar, limpiar, o la palabra que usamos, purgar el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque es con lo que amamos. ¿Cómo hacer esto? ¿No? ¿Cómo cuando uno muere voy a limpiar mi corazón? Pues amando, pero ¿cómo amo si ya no estoy en este mundo, no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que recordar que somos invitados a vivir el amor. Entonces, la purificación, el purgatorio es esto. El purgatorio es una oportunidad de amar. ¿Por qué? Pues porque es lo que faltó. Y tengo yo justamente que completar esto. Así es, nosotros estamos. Y una nota que hacíamos ya mención la vez pasada. Esta purificación, este purgatorio, no existirá después del juicio universal. Ah, ya no.
Esto es mientras llega el final de los tiempos. Ya Dios sabrá si nos hace falta purificarnos, cómo hará esto. Me está faltando ese amor, ¿cómo me dará la oportunidad? Bueno, con esta visión introductoria, veamos qué nos dice la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, qué es lo que se va reflexionando por parte de la Iglesia a lo largo de los tiempos, que entonces nosotros tengamos esa ocasión, ¿no? Tengamos esa oportunidad de decir, bueno, esto lo tengo yo justamente que purificar. Y esta purificación, pues es porque me ha faltado el amor. Vamos a empezar entonces, después de esta introducción, con la Sagrada Escritura. Pero ya tenemos esa visión nosotros, ¿eh? La Sagrada Escritura nos habla justamente, fíjense cómo se presenta el purgatorio, ¿no? Dice que es un lugar, sabemos que ya no hay lugares, pero es la limitación del lenguaje, es más bien un estado de vida. Pero en ese estado de vida, en este lugar, se sufre. Aquí viene un cambio grandísimo respecto al infierno. Se sufre temporalmente. ¿Y qué es lo que se sufren? Pues una serie de castigos, se dice así, pero castigos expiatorios. A esos castigos expiatorios yo los puedo poner también como nombre medicinales, porque son ahí, en estos elementos, donde nosotros podemos obtener remedios. Uno ve el purgatorio como algo malo, pero recordemos tan solo la imagen de la purgada, ¿no? Bueno, es que me empaché. Ah, pues andabas de cagón. Sí. ¿Cómo vamos a quitar el empacho? Pues vamos a dar una purga. Y sí, uno dice, ay, no, no, no quiero. Pero al final yo sé que me cura. Entonces, esta es la idea que hay aquí detrás de lo que presenta la escritura. El purgatorio es para curar. Y puede ser que la curación sea dolorosa, puede que sea amarga, sí, sí, mil cosas. Pero al final, eso es lo que se tiene que ir generando. En la Sagrada Escritura se habla ya de esta verdad y se van dando estas ideas en torno justamente, en torno a esta celebración, del curarnos, el sanarnos. Bueno, en la Sagrada Escritura también queda claro que para que esto funcione, podemos ayudar, porque ahí ya, bueno, está bien, esa es chamba de los que quedaron incompletos. Ah, bueno, hay que ellos se hagan bola. Pues resulta que no, resulta que nosotros podemos darles una mano. Aquí viene este texto del segundo libro de los Macabeos. Esta mujer que nosotros vemos en los macabeos con sus hijos. Desde ahí viene una historia, no es la familia de los macabeos. Están teniendo una lucha, tienen sus hijos, sabemos el sacrificio que se hacen, pero siguen las revueltas de los macabeos. Los macabeos no se resisten, aunque les han hecho ese daño, ellos tienen siempre presente que el Señor está con ellos a su lado y que al estar ahí a su lado los va a librar de males y peligros. Llega el momento en que hay una guerra, es el episodio que tenemos, donde hay quienes caen en la batalla. Los soldados han caído en la batalla y el mismísimo general habla y les dice, pues que hay que estar con Dios, pero para que estemos con Dios, pues tenemos justamente que esto, que aquello, que el otro. Entonces, ahí hay una lucha que se tiene que hacer en la vida. Estos fulanos no hacen caso. Y cuando van a pelear con sus enemigos, ganan la victoria, pero se empiezan a robar de donde estaban los muertos, se empiezan así como que a robar ciertas cositas ahí, como que este me gusta, como que este me llamó la atención, como que este con permiso lo morí yo para mi abuelita, y entonces
viene una batalla y estos que han desobedecido y que han robado cosas de los enemigos mueren. Y cuando se ve, se descubre, murieron por esto, porque habían agarrado lo que no era suyo. Esos soldados que murieron y que lo han hecho de una manera indigna, vamos a decirlo, en pecado, en un rechazo a Dios, son entonces quienes han caído en la batalla, pero sus compañeros, por el encargo del Macabeo, les dice, vamos a rezar por ellos. Y manda justamente a Jerusalén ese mandato, en el cual el mismo, el mismo orar, el orar, el oremos, pues es para el bien de su salvación. Es en orden de la ayuda que podemos hacer. Él así lo pone. Vamos a hacer una colecta y la vamos a mandar a Jerusalén para que se presenten sacrificios expiatorios por esos hermanos nuestros. Ahí está. Ahí está esa parte, esa realidad que entonces nosotros debemos aprender justamente que sí, de acuerdo a la escritura, podemos hacer oración por ellos. Luego está otro texto tomado del Evangelio de Mateo. En el capítulo 12 versículo 32 nos vamos a encontrar una pieza en la que no solamente se tiene conciencia de que los pecados se perdonan aquí, sino que también los pecados se perdonan en el más allá. Eso es lo que nos va diciendo el texto. Tenemos otra cita de la escritura. Pablo que escribe a los cristianos de Corintio, 3, 10, 15. Ahí dice Pablo a los corintios que le va a tocar, pues, pasar pruebas, como en el día del juicio. Y que si sus obras, sus acciones, lo que él ha dicho, lo que él ha hecho, persisten más allá del fuego, esas van a ser eternas. Entonces, ahí está. Pero cuando viene la cuestión del purgatorio, cuando alguien no persiste, cuando alguien se rinde, entonces se pierde la recompensa. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo que se venía haciendo se, se extravía. Entonces, el paso del fuego es como ese sentido de purificación. Y también eso del purgatorio, aunque lo vemos con los textos de la Escritura, también podemos decir nosotros que cuando se usa estas imágenes del fuego, del purgatorio, de la purificación, sí, es la fe, pero también está la razón, ¿eh? También se razona esto, se puede pensar esto, se habla desde la justicia, de la santidad, de la misericordia, desde donde sea, con Dios se habla. Y ahí ya participamos en ese sentido. Pues esa vida nueva, pudiésemos ahí decir nosotros, tengo que purificarme, sí, pero al final y al cabo, pues es así como una especie de, pues de control, vamos a decirlo de esa manera, que nos permite organizarnos bien en la vida de cada día. Bueno, estos tres elementos que contemplamos ahorita son esos elementos que habría que ver cómo nos vamos a ir acomodando, cómo nos vamos a ir colgando. Sí, 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 creo, no, no creo, como que bueno, ya ahorita vamos a empezar a hablar del purgatorio, bueno, pero ya que yo digo, ¿no? Ya que es lo que viene a mí. En el lado de los santos padres, los textos de los santos padres, generalmente hay una terrible coincidencia. Esa coincidencia es entonces en que
enseñanza de la Escritura coincide con lo que dicen los santos padres. Hay una lógica, hay ahí justamente entonces una coherencia, diríamos incluso nosotros. Este dato me da su firmeza y así podemos ir pensando que lo que los padres de la iglesia van diciendo, pues son argumentos y todo, son pensamientos y todo, pero vienen del dato de la revelación. Entonces, la mayoría de los padres latinos y griegos están a favor de esto, ¿no? La opinión de ellos es que si existe el purgatorio, mm, al decir que sí existe el purgatorio, entonces se reafirma que quienes estamos en este mundo tenemos que ir asumiendo, vamos a poner así, tenemos que ir asumiendo esta existencia para que a partir de ello recomendarán los santos padres, entonces definamos a partir de ello, podamos ir definiendo nuestra vida. ¿Por qué voy a definir la vida? Porque, caray, porque yo sé que me la estoy jugando. Y como yo sé que me la estoy jugando, entonces me tengo justamente que cuidar. Y voy a hacer el esfuerzo. Entonces, ahí es donde los santos padres sí afirman el purgatorio, pero lo hacen bajo esta recomendación. Y también se va haciendo claro ahí el ponerse en las manos de Dios, pero saber, como lo enseña la Escritura, que al morir, después de la muerte, más que morir, después de la muerte, vendrá justamente una penitencia que es inapelable. Porque es inapelable, pues ya lo vimos, es lo que merecemos, ¿no? Y es en Cristo, donde todo esto que podamos hacer sea para el bien. Tenemos nosotros pues que aprovechar esa penitencia para entonces purificar, para curar, para sanar, sí. Pero al final de todo es para ir con Dios. Bueno, se va a tener esa conciencia de que hay que pedir ayuda para ello. En el magisterio también, básicamente, pues se van a ir dando las mismas afirmaciones, ¿no? Hay concilios, primero, pues que el purgatorio sí existe, porque hay quien lo duda, ¿no? El, el purgatorio sí existe. Luego, aquí viene un tema interesante, el fuego. Dice el magisterio, el fuego sí existe. Y entonces, la realidad aquí es como es.
cómo es la realidad material de este fuego. Porque una cosa es que diga que haga fuego, entonces es como cuando yo digo, bueno, es que tengo algo por dentro que me quema. Y no porque diga eso que me quema, significa que ya está ahí la lumbre, que es el fuego, ¿no? ¿No? Entonces, aquí es donde tenemos que darnos cuenta de esa necesidad de ver cómo, bajo qué sentido se van a ir usando los términos, porque si no, nosotros estaríamos cometiendo un error. El día del bautismo, que cada uno recibe, dice uno, bueno, recibe el Espíritu Santo, que es fuego, sí, pero yo no, yo siento que me quema, ¿no? Y le hace el cantito, sí, pero no lo veo. Entonces, aquí, su realidad material. ¿A qué se refiere el fuego? ¿A qué se refiere el fuego? Esta es una tarea que ojalá se pueda, pues como sanar, curar. Bueno, hay gente que se imagina eso, es que si me voy a quemar, es que la luz, es que ay, ya estoy chicharrando, ya está vuelo quemado. No, no, no. Entonces, ahí, démonos cuenta. En esta época es cuando vienen los protestantes. Y sobre la Reforma, Lutero, y en los protestantes no se acepta, ya hemos comentado, esa doctrina del purgatorio. No se acepta. Para ellos, cuando una persona muere, entra como una especie de pausa y ya después de que pase esa pausa, entonces ya después se va a asumir su nueva realidad. Pero esto es un castigo, padre. Bueno, se sufre. La pregunta es esta. Podemos adelantarnos tantito aquí. ¿Se sufre en el infierno? Perdón, en el purgatorio. Claro, pero es un sufrimiento de amor. Ujú. Ese sufrimiento de amor, pues no es cualquier sufrimiento. Sufro porque, decíamos la vez pasada, ¿no? Pues porque amamos. Y hacían la pregunta, bueno, se dice que el infierno es tan doloroso. Pues sí, ¿por qué es tan doloroso? Porque estamos hablando de que estamos faltando al amor puro, al amor eterno, al amor de amores. Entonces, claro que sí. Esta es esa tarea el saber perdonar. Bueno, vamos a entrar con algunos elementos de lo que es ya propiamente. Es un viajecito rápido con comentarios que la escritura, Santos Padres, Magisterios nos presentan, ¿no? No podemos detenernos. Pero en la doctrina, ahora sí la doctrina, ¿qué decimos de esto? Pues podemos decir primero que el purgatorio sí existe. Esa es nuestra primera afirmación. Si no, no estuviéramos hablando de ello. Lo segundo, en este purgatorio está justamente la posibilidad de la purificación. Esta purificación, les decíamos hace rato, por nuestros pecados. Ahora, esta purificación nos hace pensar, ya decíamos hace rato, en el cómo. Podemos decir, bueno, hay un sufrir, claro. El purgatorio no es nada más para ir, ahí vamos a ir de vacaciones, vamos a echar ahí el break o el gozo. No. ¿Cómo se da ese sufrir? No hay. Podemos hacer una experiencia que nos diga, bueno, se va a sentir así, se va a sentir así, pues no, no lo hay, no lo hay. Pero sí podemos ver estas realidades, ¿sí? En lo que podemos reflexionar.
La naturaleza del purgatorio, de lo que ahí se está purificando, su forma de ser, es la que va a cambiar. Pensemos un poco esto. ¿El purgatorio tiene castigos? Sí, claro. Pero a diferencia del infierno, en el infierno, sabemos, no hay salida. Entonces, esa naturaleza del purgatorio primero es temporal. No es algo que exista para siempre. Segundo, no hay una visión beatífica de Dios. No hay una visión beatífica significa quien quiera inmediato ver a Dios, pues va a tener este gozo. Esa visión beatífica es el contemplar a Dios ya cara a cara. Ya es tener ese sentido, esa... El otro día les ponía el ejemplo para que comprendamos un poquito esto. Tengo yo mi novia, la amo desesperadamente, nos vamos a ver al rato, pero mientras llega la oportunidad de verla, estoy teniendo un sufrimiento. La visión beatífica es justamente que no estoy viendo plenamente a Dios, no estoy con Él. Entonces, como no es esta visión beatífica, pero va a estar al final y al cabo, entonces podemos decir, genera un anhelo, un deseo. Quiero ir con Dios. Quiero estar ya plenamente, ¿no? Ya quiero estar con quien me ama. Ese anhelo, ese deseo, como todavía no lo estoy cumpliendo, es justamente lo que me está causando dolor. Vamos a decirlo de esta manera. Hay una separación, hay una separación, vamos a ponerlo aquí así. Ujú. Voy a usar este término, doméstica. La palabra doméstico se refiere a la casa, ¿no? Yo les decía la otra partecita que decíamos como una comparación, al final son analogías, ¿no? Esa es la casa de Dios. En esta partecita, aquí estaríamos hablando, voy a ponerlo así, esta casa de Dios, aquí estoy hablando ya de la sal, donde ya estoy plenamente con Él. Y acá, aunque es una casa de Dios, es la antesala. Esta antesala ya me da certeza, ¿no? De que voy a brincar. Ya, ya esta parte hay un sufrimiento, se dice gozoso. ¿Por qué gozoso? Porque estoy sufriendo, sí, pero también con un gozo de que ese sufrimiento no tiene la última palabra. Es un sufrimiento de amor. Ese sufrimiento de amor, cambiarle aquí, es para nosotros algo fuertísimo. Oye,
¿Por qué es algo fuertísimo? Porque duele que no esté con quien quiero estar, pero también hay un gozo, porque estaré con quien quiero estar. Entonces, no habría como otra forma, ¿no? Como de expresarlo, como al mismo tiempo hay una pena, hay un dolor, hay una ausencia. Pero esta ausencia no es la ausencia infernal, como decíamos, es la ausencia que yo sé que va a ser saciada. Es una ausencia que como yo justamente sé que va a ser saciada, por eso genera este gozo. Estoy anhelando, estoy suspirando estar con Él. Y mientras no se dé esta unión con Dios, sí, al no darse, vamos a ponerlo así, mientras se llega al cielo, mientras se llega al cielo, pues está esto. Ese dolor, pero con gozo, con un gozo. Ahora, es un dolor, decíamos la vez pasada, intenso. ¿Por qué es intenso? Porque se trata del amor divino, se trata del amor de Dios. Entonces, a tratarse del amor de Dios, dado que el amor de Dios es eterno, no es, abarca todo, caray, es ahí donde se habla justamente de la intensidad del sufrimiento. Esta es la realidad. Ujú. Aquí es donde nosotros debemos de comprender. Aquí es donde viene como esa comprensión que podemos aproximarnos solamente. No pudiésemos así decir algo más. Ahora, ¿cómo es la intensidad de las penas? Bueno, si decimos que esta pena, dejen aquí hacer un movimiento. Si decimos que esta intensidad de las penas, ajá, resulta que va a ser para mí, pues así como que muy, muy difícil. La dificultad y la intensidad de las penas es en razón de algo. ¿De qué cosa? De que pude haber estado con Dios y no lo estoy. Y entonces yo tengo que poner a pensar, bueno, ¿por qué no estoy con Dios? ¿Por qué no estoy con Dios? ¿No? Aquí es donde uno se debe de poner a pensar, bueno, si yo quiero estar con Dios, aquí en esta parte, ¿por qué no estoy aún con Él? O lo pudiese yo decir, para que nos vayamos entendiendo. ¿Qué faltas de amor, entiéndase pecados, no me dejan aún estar con Dios? Entonces, quienes pequemos, bueno, sí, esto es lo que me aleja de Dios, pero no es lo mismo que esté lejos de Dios por este pecado que por este otro. Entonces, dependiendo, ¿sí? Este sufrimiento gozoso, ¿sí? ¿Será diverso? Sí, va a ser diferente, dependiendo de cuáles son justamente los pecados que yo cometí. ¿Cuáles son justamente esas faltas de amor? Entonces, ¿cuál es el número de pecados? Vamos a ponerlo así, la gravedad.
de aquellos pecados. Entonces, esto es lo que me acerca o me aleja de Dios en el purgatorio, ¿no? Decía la semana pasada, bueno, podemos purificarnos en la tierra y es preferible, pues sí, y por eso nosotros podemos, por supuesto, la primera chamba es alejarnos del pecado, ¿no? Sin duda alguna. Pero cuando yo sé que estoy en tal pecado y tengo la oportunidad de purificarme en esta tierra, aprovechémosla, aprovechémosla. Esta es la realidad. Aquí va a haber diversidad del sufrimiento, sí, no va a ser igual para todos, pero va a depender de esto. Cantidad de vidrios rotos, vamos a decirlo así, que yo tenga. Este elemento hay que concluirlo aquí con esto. Sea lo que sea, esto se vivirá, ojo, con alegría. Y uno dice, no, pero, ¿cómo voy a vivir con alegría lo que me estoy sufriendo? Si es que hay una alegría, ¿cuál es la alegría? La certidumbre de mi salvación. O sea, aunque yo sé de que me voy a salvar, aunque eso no sea ahorita, bueno, pues eso me tiene que alegrar. Cuando hay una persona enferma, pensemos, no sé, que me dice el doctor, ¿sabe qué? Tiene usted cáncer, se va a morir. Le quedan 6 meses. Ay, caray, pues con qué alegría voy a vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la cosa es inevitable. Pero si el doctor me dijera, va usted a vivir 6 meses con ese tratamiento y después de esos 6 meses, esto va a terminar. Bueno, aún con esta enfermedad, aún con lo que pueda ser intenso este sufrir, pero voy a poder la oportunidad de encontrar una alegría porque tengo la certeza de que voy a quedar sanado. Pudiésemos hacer una comparación de alguien dirá, bueno, es que me dijo el doctor, tengo cáncer, que me voy a poner unas quimios y voy a quedar sanado. La cosa es que humanamente eso no se puede asegurar, ¿vea? Esa es la diferencia, pero si queremos usar así como que la comparación. Ahora, a partir de esto, no podemos hablar de duración, de que va a durar más para unos, va a durar más para otros, dado que no estamos hablando del tiempo ni del espacio, aquí vamos a hablar de la intensidad de ese sufrir. Esta intensidad, pues, es de que le vaya yo quitando, vaya yo purificando. Yo les decía la vez pasada, les ponía el ejemplo de echarse un bañito. Voy a echarme un bañito. Bueno, depende qué mugre traigas. Si la mugre que traes pegada se quita lueguito, o si es una mugre de esas, que vieron, pero vienen que hay que tallarle y tallarle y tallarle, pues claro, cuesta. Ahora, hace rato traía con unas personas. Y me invitaron a un taco de mole. Todavía hay mole de los Todos Santos, ¿verdad? Qué bueno. Y salió un tema que, ¿cómo se lava la ropa cuando se ensucian? Con mole. Y entonces me compartían algo muy interesante que yo en mi ignorancia no sabía, ¿no? Imaginemos que esta es, no sé, una servilleta, me decía la señora, es que tapé mi olla, mi cazuela de mole con la servilleta y entonces resulta que esa servilleta se manchó de mole, ¿no? Entonces son las manchas del mole. Pues resulta que, bueno, pues la receta para quitarle tiene como dos partes, ¿sí? ¿Cómo se quita esas manchas? Todos me decían que usan jabón sote. Se los polvorean como que le dan una talladita, ¿sí? Vamos a ponerlo así, ¿eh? Y si ya que tiene su talladita sin que se remoje, lo pone al sol. Y el sol quita las manchas. Pensemos con esta comparación así. Esta parte, nosotros tenemos la esperanza de que se nos va a quitar, claro. Hay que darnos una talladita. Hijo, la va a doler. Sí.
Pero también en esta historia no todo es nuestro. También está un personaje que se llama Dios. Y este personaje que se llama Dios, también él desea, él ha hecho todo por eso, ¿eh? Él desea que estemos lo más pronto con él también. Esta parte de la historia no solamente es del lado del enamorado, sino también digamos del enamorado, o sea, es de dos. Y es por eso que Dios también permite en esa infinita misericordia suya, permite, voy a ponerle así, quitamanchas, esos quitamanchas de parte de Dios, digamos, son como los rayos del sol a través del cual Dios actúa, ¿no? Ujú. Esos quitamanchas, esos rayos del sol, a través de los cuales Dios actúa. Estos quitamanchas, nosotros, perdón la comparación, pero nos puede ayudar. Se llaman santos. Es la intercesión de los santos. La Virgen es mi mayor quitamanchas. A mí me toca a lo mejor el sote, va, y ching, me van a dar la talladona, pues sí. Pero también esos rayos, el sol, lo redondo del sol, digamos, es Dios, ¿no? Pero el resplandor del sol me llega a través de esos rayos. Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros cuando hacemos nuestra oración por las almas del purgatorio. Entonces, esto es muy hermoso porque nos asocia con Dios. El que nosotros seamos esos quitamanchas, ujú, esto nos asocia con Dios. Esto nos recuerda que somos elegidos todos como instrumentos, instrumentos suyos, instrumentos, sí, para amar. Las lecturas del día de ayer que fuimos a la Eucaristía, muy hermosas, porque nos recuerdan, sí, que está la casa de Dios, el templo, ¿no? Está. Pero este templo además está en Cristo el Señor. Cristo es templo. Él les dijo que en 3 días lo levanta, pero se refiere al templo, dice que es su cuerpo. Entonces, el cuerpo de Cristo es templo de Dios. Por eso en Cristo conocemos que Dios es Padre. Por eso a Cristo le decimos Padre Jesús, no porque Él sea el Padre, sino porque Él es el reflejo de la paternidad del Padre, ¿no? Entonces, lo fabuloso en esta lógica es como Dios, a través de lo material, entiéndase un edificio, entiéndase un cuerpo, Él se hace presente, o podemos decir, hace presente sus rayos y tamanchas. Y es acá en esta lógica de cómo el Señor quiso también a nosotros ser templos. Ustedes, decía Pablo ayer, ustedes son la casa de Dios. Entonces, también a través de nosotros, Dios hace posible que se quiten estas manchas.
Y es entonces por eso el valor de mi oración, el valor de mis acciones. Aquí, aquí es donde entran las oraciones que hago, mis buenas acciones, mis buenas obras, esta parte justamente de mis limosnas, mis comuniones. La limosna, no la entendamos nada más con que haya hecho una moneda ahí a la canastilla, ¿eh? La palabra limosna tiene que ver con la piedad, me apiado de los pobres, me apiado y los ayudo. Ahorita estos días hay un niño que se me ha acercado mucho estos días en las misas, y cada 8 días me llega con sus monedas, padre para los damnificados, padre para los damnificados, moneditas. Pero me llama la atención esa parte, o sea, el sentido que tiene el chiquillo, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que yo puedo hacer, vamos a decir así, para quitar manchas de donde ahorita el mal manchó, pues son sus acciones, por sencillas que sean. ¿Qué es lo que hace que esas oraciones, buenas obras, comuniones, limosna, qué es lo que hace que sean valiosas? Bueno, pues son valiosas no en sí mismas, porque si no, pues ya pongo un chorro de lana y ya, ¿eh? Con eso basta. Es más, ya recé 40 rosarios, ¿eh? Y hice mi novenario y ya. No, no, no en sí mismas, sino por el amor con que las hacemos. Ese es el amor, que es el rayito de Dios. Ese es el amor que me abre en la comunión. Es que, padre, aquí voy a incluir acá. Puse mi altar de muertos. Ay, qué cosas tan horribles, paganas y no, 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 no. En sí mismo el altar de muertos no es milagroso. Pero sí ese altar, decíamos la semana pasada, lo hago por ese amor. Ahí está justamente. Y la mayor acción del amor que nosotros podemos hacer por ellos para que lleguen los rayitos quitamanchas es la Santa Misa. Cada Eucaristía, cada Eucaristía que ofrezco es la que está quitando manchas. Ahora, sigo con este lenguaje hablando del purgatorio. Esas manchas de mole, ¿cuáles son? Pues son entonces, decíamos, esos pecados, primero, veniales, no perdonados. ¿Por qué no perdonados? Porque ni los confesé. Ay, yo no tengo pecados, ¿verdad? Pero también decíamos, voy a poner el término, los vidrios rotos. Sí. Las penas temporales. Aquellos mitos que rompí, pues, que rompí y que no reparé. Entonces, démonos cuenta. Yo voy y me confieso, yo robé. Y a lo mejor el padre nomás me dijo, haz un padre nuestro. Ay, es bien fácil y ya. Sí, pero yo en conciencia sé también, cristianamente, qué tengo que hacer. Tengo que hacer justamente esto, aquello y lo otro. Entonces, nosotros, para que se pueda quitar estas manchas de mole, pues primero hay que querer hacerlo, ¿no? Ya, el que lo quiera yo hacer es un signo de arrepentimiento. Estoy reconociendo mi pecado, me estoy arrepintiendo de mi pecado. Ujú. Y ahí entonces, cuando se entra el purgatorio, con esa conciencia, con esa realidad, voy a tener, así es como entra en acción, ¿verdad? La partecita que nos tocaba, ¿no? Lo del jabón sote. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, pues lo que a mí me toca, ¿no? Tengo yo una serie
Vamos a usar así el término, pero entendámoslo, ¿eh? De penas, de castigos, pero que son primero medicinales o que se entienden como una reparación del amor que faltó. No es el castigo de que ándale, castígala, castígala, pégale, dale, no. Es el castigo que viene del amor, es decir, ese sufrir porque está faltando el amor. Y aquí es donde nosotros posamos ese paso. Bajo esta lógica, concluyamos con esto. Ya lo mencionamos. Cuando llegue el final de los tiempos, el juicio universal, entonces no habrá purgatorio. Ya en ese momento, las almas que hayan estado ahí ya no estarán ahí. Padre, ¿cómo es eso? Ahí sí Dios. Lo interesante que platicamos la semana pasada y nosotros, pues seguramente habrá una forma en la cual Dios habrá de purificarnos en este tiempo. Después, otra realidad. Por favor, el purgatorio no es un infierno como chiquito. Es que el purgatorio es un infiernito, donde vamos a sufrir, pero no. El purgatorio, les decíamos con el ejemplo hace rato, es la antesala del cielo. Les he hablado que es el baño para limpiarnos del polvo pegado. Este, ahí vamos a poner ahora el lavadero, ¿verdad? El lavadero y tendedero para quitar las manchitas del mole. Entonces, podemos tener muchos ejemplos, pero no es un infierno chiquito. Sea lo que sea como lo podamos entender con esas imágenes, limitadas por supuesto, aquí lo que nosotros tenemos que comprender es que el alma, vamos a ponerlo también, el corazón, se ha de limpiar. Y cuando el alma, cuando uno se limpia, uno decíamos, hasta descansa, chihuahuas, hasta descansa. Y esta es una realidad hermosísima. Y aquí en la tierra, pues podemos hacer lo que nos toca, justamente para ayudar a esas almas. Entonces, a nosotros, a los que quedamos en este mundo, ¿sí? Respecto a toda esta realidad, podemos entonces aprovechar esta vida para primero, pues no pecar, ¿no? O al menos no pecar tanto, o para reparar daños de los vidrios rotos, o digamos así, pues no ensuciarnos de mole. Y si me ensucié de mole, bueno, pues ir poniendo mi partecita, ¿no? Sí. Y esto, bueno, pues puede ser también ofreciendo los sufrimientos, ¿no? Ofreciendo, pues a veces esas penas, voy a ponerlo así, de esta vida. Aprendamos a hacer ese ofrecimiento. Y también este aprovechamiento en esta vida es posible, voy a ponerlo así, para iluminar a otros con los rayos de Dios y se quiten sus manchas. Entonces, esa es nuestra chamba. Esa es justamente nuestra tarea. Y es donde tenemos que cambiar esa óptica que a veces, pues, queda, digamos así, muy negativa respecto a esa condición, a esa realidad del infierno. Nosotros,
Para que esto dé buen fruto, hay que mantener vivo el deseo de ir al cielo. Y esto a través del camino, que es el amor. Dice el texto de San Juan, vea, el que come de este pan tendrá vida eterna. ¿Cómo podemos hacer nosotros para tener vida eterna? Pues a través del prójimo. El pan, vamos a ponerlo así, ¿no? El pan para comer y tener vida eterna, sí, es Cristo y desde Cristo, el prójimo, entendámoslo bien, ¿eh? Hay que comernos al prójimo, no tragárnoslo. Lo trago cuando le echo tierra, ¿no? Pero aquí se trata de que yo me alimente de él, que me alimente a través de él, para que alimentándolo me alimente, amándolo, me ame, y en esto dejamos pues este camino. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, ya con esto estaremos acá concluyendo esta realidad de lo que es el purgatorio, ¿sí? Bueno, hacemos espacio para alguna pregunta, alguna duda que quieran expresar, externar. Vamos con María, María Félix. Sí, buenas tardes. Padre. Mm, bueno, yo una de las preguntas que tengo es, por ejemplo, eh, cuando una persona muere, y como en este caso, si no está en el purgatorio, puede hacerse presente Perdón, María Félix. para pedir que oren por. María Félix, perdón, hija. Si gustas apagar tu cámara porque no está muy cortado el video, a ver si mejora el video. A ver. A ver, échale, porque no te escuché, no te comprendí. A ver, ¿Me escucha? sí, muchísimo mejor. Ujú. Este, preguntaba si una persona cuando está en el purgatorio puede hacerse presente para pedir oraciones. Y también si una persona, bueno, en un alma del purgatorio sufre por, por así decirlo, por lo que están haciendo los vivos, que fue, por ejemplo, que un padre, ¿no? Que no por así decirlo, que no haya repartido la herencia, ¿no? Y ve que puede ver que sus hijos estén peleando por esa herencia y puede sufrir eso. Y también decían en algún momento que si sueñas a una persona que ha fallecido después de cierto tiempo, se puede pensar que esa persona no se condenó, sino que está en el purgatorio y que se debe orar por ella. ¿Qué tan cierto puede ser todo esto? Ok. La primera realidad, si una persona se puede hacer presente para pedir la oración, no sería por los méritos de la persona, sino por los méritos de quien se le presenta. Podemos tener testimonios de santos que refieren eso, que tal persona se ha manifestado pidiendo justamente la oración. Entonces, ahí sería más bien en razón de la santidad del sujeto que está en esta tierra y no del alma necesitada de, porque si no, se nos aparecerían yo creo que muchísimas. Entonces, aquí la cosa va no en tanto a las almas que están en el purgatorio, sino que están acá. Pudiésemos pensarlo de esta manera. Si Dios, digamos, a ese regalo, a esas almas santas, pues es porque están como en ese exceso de amor, digamos, y porque pueden, por eso. Como si Dios no quisiera cargarnos cargas, pues
que no podríamos, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, retomo ahí la tercera. El soñar con alguien es que está en el purgatorio, no, no tiene absolutamente nada que ver. A veces podemos soñar con alguien que está muy feliz, sonriendo, o con alguien que sufre, con alguien como que está ahí con los pendientes. Y lo primero, pues, que tenemos que descartar sería pues la realidad de nuestros propios sueños. A veces sueño esto, sueño lo otro, porque estoy también proyectando lo que he vivido, lo que he pasado. Claro, voy a soñar con alguien como que viene mi mamá y como que la vio triste porque no hice lo que tenía que hacer. Eso se llama remordimiento de conciencia, aunque le pongo yo en el sueño. Ahí es donde yo tengo mi chamba, ¿no? Pero no podría yo decir que soñar con alguien ya significa que está en el purgatorio. Para nada. Puede ser que a lo mejor yo diga, bueno, se murió mi mamá y pues no fue una buena persona. Entonces como que viene y yo estoy preocupado por ella y entonces ahí estoy en ese sentido como proyectando ese pendiente que tengo por su forma de vida. Esta partecita no podemos asegurar, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia. Y yo más bien diría, bueno, pues sería por la santidad con la que vivamos. El punto interesante está en que sea lo que sea, pues tendríamos nosotros que orar por ellos. No tengo la certeza si está aquí, si está allá, pero sí la certeza de que debo amar y que por amor debo orar por ellos, en el cielo o en la purificación. Luego, ¿qué tanto las almas del purgatorio, podemos decir, sufren por el pecado de otros acá? Sí, sin duda alguna. Como igual sufre Dios por nuestro pecado y como sufre la Santísima Virgen por nuestros pecados, podemos hablar, por ejemplo, del sufrimiento de Dios cuando ve que nosotros, sus hijos, nos hacemos daños unos a otros. El plan de Dios no es mátense unos a otros, es ámense unos a otros, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que alcanzar a descubrir esta condición. El sufrimiento por nuestras acciones alcanza a los demás, sin duda alguna. Es algo que se llama comunión. Y esta comunión no puede dejar de afectar. Como que si yo dijera, ah, bueno, yo ya me morí, ¿eh? Como ya me morí, ya los demás me valen cacahuate, me valen sombrilla. No. Es esa comunión que siempre existirá. Pero también aquí lo interesante es no solo si sufro por el pecado del otro, sino si me siento culpable por el pecado de otros. Esa es la realidad interesante. Puede ser que yo sufra porque veo que eso está mal, sí, pero puede ser que yo sufra no tanto por aquello, sino por mí, que hice o no hice lo que tenía que haber hecho y por eso están estas consecuencias. Esa parte es interesante. Ahí nosotros pudiésemos decir, bueno, pensemos primero en este plano. Si yo tuve una omisión que está causando estas dificultades, pues sí, se siembra y se cosecha. Estoy con los hijos, están peleando por la herencia. ¿Por qué? Porque no los enseñé a poner la mirada donde se debe. Bueno, si es mi parte de... Ese sufrimiento se puede trasladar más allá de este mundo a forma de culpa, pues también habría que decir que no, porque entonces estaríamos nosotros como todavía siguiendo con la responsabilidad y no es nuestra. También en el ejemplo que se ponía, estamos hablando de un pleito de herencias, también es en adultos. Son personas que saben que está bien, que está mal y van a tomar sus decisiones. Entonces, ahí tendríamos que ver, habría como dos tipos de sufrimiento, ¿no? Ese sufrimiento por lo que estamos acá en la realidad, porque Dios lo que quiere no es eso, y con Dios los que están allá, pero también el sufrimiento de culpa, y pues ya también mi responsabilidad, a qué punto, en dónde llega, ¿no? Es ahí esa parte. ¿Sale? Sí, está bien, gracias, padre. Muy bien, vamos con Luis Felipe. Padre, buenas tardes, gracias. Mire, nada más para concretar y que quede claro, su expresión, su explicación pues, ha sido clarísima, pero a mí me queda nada más como leo para ratificar, si lo entendí bien. Hipotéticamente hablando, en este momento se da la parucía, ¿sí? Ahora, usted dice, es el momento que también el purgatorio termina. Para quienes en este momento
no hemos pasado por el purgatorio, es lo que usted se refiere, que dice, ahí pues ya quedamos en las manos de Dios. ¿Cómo será esa purificación que tenemos pendiente, pero que por esa situación ya no se daría en el estado del purgatorio? ¿Sí? O sea, ahí ya podríamos ir, pues es la misericordia de Dios la que definirá en su sabiduría qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder alcanzar esa visión beatífica. ¿Sí? Esa es una. La otra, todo esto que nos explicó, repito, de manera tan detallada y tan clara, es lo que los protestantes no, vamos, rechazan y van con la idea de que pues, solo por la escritura, ¿verdad? Por creer, se salva la persona. ¿Estoy correcto? ¿Ok? La parte segunda de los protestantes, alguna vez les comentaba, pues va a diferir de acuerdo al tipo de protestantes, ¿no? Porque hay un revoltijo bien padre. Sí. Pero en general, sí, ellos no consideran esta segunda fase, la fase intermedia. Para Ujú. ellos la persona cuando muere como que queda dormida, como que es una especie de pausa hasta el final de los tiempos. Y no tiene ninguna validez esta doctrina de la purificación, del purgatorio. Ellos pues se desconocen porque en la Biblia de su versión de la Biblia, no contiene, por ejemplo, ese texto de Macabeos, que es uno de los más fuertes cuando se habla de esta oración de intercesión. Pero sí, básicamente es un rechazo a este pensamiento. Lo interesante es ahí, de acuerdo a esa forma de ver las cosas, bueno, si yo me muero en esas condiciones, ¿no? He muerto en pecado con esta necesidad de purificarme. ¿Cómo es para ellos que sucederá esa purificación? ¿Cómo me purificaré? Y eso nos pone en contacto con lo nuestro de cuando sea la parucía, al final de los tiempos, ¿cómo vamos a purificarnos? Vamos a decir, si llega hoy el fin de los tiempos, yo traigo esos pecaditos, no me he purificado, ¿cómo va a ser? Misericordia de Dios, lo invocamos. La semana pasada se hablaba, bueno, ¿qué tanto con algunos padecimientos se va uno también purificando acá? Bueno, ¿qué tanto ese trance, pues sea complicado? Bueno, al final nosotros debemos mantener clara, estoy esperando al Señor, debo de tener una alegría cristiana de que voy a encontrar con el Señor, pero no estamos diciendo tampoco que se hace como "Ja, ja, ja, ya se acabó el mundo, ¿verdad? Qué felicidad. Este, no sabemos. El ejemplo que en la escritura resuena es como la mujer dice cuando va a dar a luz. Hay una angustiosa espera, dice la escritura, ¿no? Entonces, esa angustiosa espera, mientras se da a luz, cuando ya están los dolores de parto, es ahí donde pudiésemos, quizás hipotéticamente, encontrar ese espacio para esa purificación, más o menos. De Ujú. acuerdo. Sí. Gracias, padre. Muy bien, Blanca Rosa. Hola, padre. Yo tengo tres. Una es como que parece que al morir vamos a conservar nuestros sentimientos y el amor, porque si no, ¿de qué otra forma se podría sufrir si no tuvieras el sentimiento? Esa es una, padre. Después es que el sufrimiento en el purgatorio depende de la deuda que llevamos. Y la tercera es que el purgatorio es como un tiempo de gracia para alcanzar el cielo. Por favor, padre. Muy bien, me gusta mucho cómo lo ha dicho al final, ¿eh? Es muy padre verlo así. Justamente un tiempo de gracia. Un tiempo donde también al final seguimos recibiendo la gracia de Dios. Esa gracia de Dios, decíamos, son los rayitos que te manchas. Ahí entra muy bien eso. Al final el purgatorio también es una gracia que Dios nos concede. Y eso es lo que a veces perdemos de vista. La gracia es Dios mismo, ¿no? Es Dios mismo. Entonces, cuando estamos ante Dios, Él nos está purificando y justamente esta parte la tenemos que rescatar. Luego, la realidad de las penas que se sufren dependen de cada uno, sí. Todo así. Ahí nada más el énfasis.
iría más en la intensidad que en la extensidad. En este tiempo, por tiempo, hablamos de lo extenso. Entonces, híjole, va a ser como 5.000 años, ¿no? Pero cuando hablamos de estas realidades, hablamos de lo intenso. Eso es más intenso. Fíjense cómo a veces a lo mejor, como dice la escritura casi casi, ¿no? Un día en tu presencia son como 1.000 años, ¿no? Un ratito de tal pena, un ratito de tal sufrimiento es tan intenso, es tan fuerte que pasó, ay, sentí que se fue aquí como un año, ¿no? De mi vida, ¿no? En este periodo tan brevísimo, por la intensidad. Entonces, y sí, esa intensidad depende de nosotros. Y luego la parte de conservar el amor, nada más yo le cambiaría, le ampliaría la palabra de sentimientos. El amor más allá del sentimiento. Es la opción. La opción, el amor es tan grande, tan complejo, porque tenemos que partir de que el amor es Dios. Es una persona, es un sujeto. Pero ese sujeto, ese Dios que es amor, implica en nosotros una decisión. Esa decisión se toma a partir de que somos libres y porque soy libre yo decido. Entonces, estamos nosotros conservando los efectos de ese amor con el que hemos vivido. Y dado que ese amor es lo que es, de lo que estamos hechos, digamos, nuestra esencia, ¿no? Dice San Juan, Dios es amor y hemos sido creados a imagen y semejanza suya. Génesis lo recuerda. Papa Benedicto nos ayuda a pensar, bueno, si Dios es amor y nosotros somos esa imagen, semejanza, también nosotros somos amor. Entonces, la parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia es el amor. Por eso es algo que no se va a desprender, se conserva. Y de ahí se entiende ya todo lo demás, el que me esté haciendo falta y todavía no llegue y esto me causa este sufrimiento o este anhelo, esta alegría, es eso, porque al final nuestra naturaleza es el amor. Ujú. Muy bien, vamos Gracias, padre. con María Isabel. Buenas tardes, padre. Em, bueno, ahorita ya respondió algunas dudas que tenía, pero yo escuché en algún momento las revelaciones de María Sidman, no sé si usted sabe de eso, y, y ella decía em, que en el purgatorio hay como escalafones que dependiendo de las manchas, precisamente lo que ahorita ponía el ejemplo de las manchas en las que el alma llega al purgatorio, eh, dependiendo de eso es como están las almas, así como que unas ya en la puerta, otras más en lugares más profundos. Así hacía mención del purgatorio, pero bueno, lo menciono porque lo escuché hace algunos años y como que se me quedó así presente y yo tenía esa idea, pero no sé si habrá que purificar precisamente esas formas que a veces uno escucha y que no es siempre que la iglesia lo enseñe. Ahí recordar esa parte de las revelaciones privadas siempre son válidas cuando son en razón o completan, digamos, en la comprensión la revelación de la escritura. Si una revelación privada particular fuera en contra de lo que dice la Biblia, perdió su sentido, ¿no? Entonces, ahí esta partecita es la que se tiene que discernir. Esa revelación yo no las conozco, pero es justamente lo que decíamos, bajo otra imagen, ¿no? Son como escalafones, yo ahorita la escuchaba, dije, pues sí, como escalerita. Entonces, a lo mejor uno acá, otro acá, este acá. Son formas, ¿no? De imaginar. Y es en razón de esto, de esa intensidad, de esas penas que nosotros, de los vidrios rotos o las manchotas que llevemos o no llevemos, a lo mejor fue una salpicadita de mole en la que yo quedó, pero a lo mejor se me embarró todo, ¿no? Ahí es donde serían como esos escalafones. No entenderlo como si fueran como por clases sociales o algo por el estilo, sino en razón de lo que nosotros llevamos ahí como pendiente todavía, ¿no? Pero sí, va en esa situación ahí muy de la mano en ese sentido. Ujú. Gracias, padre. Bueno, que la última dejamos entonces por aquí el día de hoy y pues sigamos masticando. Esta realidad es interesante, creo de la parte que debemos de purificar en ese sentido.
y que sin perder de vista, yo diría, ni querer llegar al purgatorio, porque es lo que a veces hacemos, ¿no? Que es que ya con el purga, ya aunque sea, no, mi tirada debe ser sacar 10. Y ya si no saco 10 bueno, pues que pase, ¿no? Pero como que no caigamos en esa especie de pues ya aunque saque el perro de la milpa, ¿no? Hay que tirarle al 10 al cielo. Y esa parte la tenemos que vivir, o sea, esforzándonos cotidianamente en ese amor. Con esto terminamos los temas fuertes ya de la materia. Ya en adelante lo que nosotros vamos a ir conociendo va a ser ya nuestro puro aterrizaje. Cómo a partir de estas enseñanzas vamos pues ahí a tener este caminar. Yo les pido entonces que le den ahí un repaso. La semana que entra les voy a hacer cambio de horario. Yo les envío después y hoy empiezo a peregrinar la semana que entra acá en la comunidad. Pero ya, nos ajustamos, ya sea que sea un poquito más temprano o que sea más tardecito noche. Yo les comento y a partir de ello, pues ir siguiendo el camino. Si alguien tuviera alguna pregunta y en ese cambio de horario, híjola, es que se me ocurrió esta idea, esta pregunta y no voy a poder estar en esa hora, les pido de favor que me las puedan mandar ese mismo día ahí al grupo del WhatsApp para que dentro de la clase, aunque no se esté presente, se pueda responder. Y ya cuando puedan ver la grabación, ya pues se tenga la respuesta que se buscaba. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos este momento que en tu nombre congregados nos has permitido estar. Permite, Señor, que mantengamos siempre viva la esperanza, que sepamos esperarte a ti y esperar todo de ti, y que en la esperanza que nos da la fuerza para ir caminando día a día, también anhelemos fervientemente estar algún día en el cielo. Ayuda también a quienes más hoy te necesitan y que también esto aplique para esos hermanos que te necesitan y que están purificando hoy también su corazón en tu presencia. Y que Dios Todopoderoso les dé su bendición, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les acompañe hoy y siempre. Amén. Muy Amén.